una entidad que es bastante frecuente desde lo clínico, ¿sí? Bien. Esto, la misma diapositiva del principio, que el concepto, lo más importante, vamos a repasar muy por arriba algunos conceptos clínicos, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en la terapéutica, planteando objetivos terapéuticos, ¿sí? Viendo no solamente qué objetivos tenemos, sino las formas de plantear objetivos terapéuticos que puedan objetivarse y que puedan monitorearse, plantear disminuir la mortalidad en la parte teórica es muy lindo, pero uno tiene que tener un objetivo operativo que, modificando ese objetivo operativo, yo sepa que baja la mortalidad, ¿sí? Por otro lado, vamos a plantear estrategias terapéuticas, ya sean no farmacológicas y farmacológicas, y vamos a plantear cómo harían el monitoreo. Y después, sí, y por ahí, esto se los voy a mandar a la tarde, para que no sea tan largo, les voy a mandar una continuación del caso clínico anterior de Dorkis con la artritis reumatoidea, ¿sí? Para que jueguen con dos situaciones clínicas frecuentes, y vamos a desarrollar un poquito el tema del multiatributo en algunos grupos de tratamiento de la entidad que vamos a ver ahora. Bueno, el caso es de Antonio, 45 años, es sedentario, tiene sobrepeso y les viene a usted a consultorio asintomático, ¿sí? Y viene a un control de salud. Como antecedentes, lo que tiene relevancia es lo que ya mencionábamos, sobrepeso, sedentario. Como cirugía tiene solamente una apendicectomía a los 15 años y es contador. No toma ninguna medicación habitual, ¿sí? Como antecedentes tiene un padre con hipertensión, familiares, un antecedente de padre con hipertensión y una madre con hipotiroidismo. Y cuando ustedes, y esto es importante que también lo empiecen a implementar y hacerse la costumbre, cuando ustedes interrogan dirigidamente buscando cosas, porque a veces el paciente, no por ocultar, sino porque no lo jerarquiza o por ahí se olvida, ¿sí? Ustedes van a buscar determinados signos y síntomas que les sean relevantes en el paciente que tienen al frente, y cuando tiene un tratamiento buscando efectos adversos de la medicación. En este paciente particular, que viene asintomático y que tiene el perfil fisiopatológico que ustedes ven en los antecedentes médicos y quirúrgicos, ¿qué les interesaría saber? ¿Qué indagarían principalmente? Decir, Angie, estás ahí. No, no. No sé si la dieta que tiene, pero posiblemente sea rica en sal, en sodio. Ajá. Pero eh, está perfecto, la dieta está perfecto, pero más allá de eso, les interesaría saber si tiene, sí, porque si el paciente viene asintomático, en el momento no tiene nada, pero quizás en algún momento tiene algún síntoma que es relevante y que coincide con el perfil. ¿Qué les importaría conocer sí o sí de este paciente? ¿O qué grupo de enfermedades apuntarían ustedes a tratar de escrinear? y un fondo de ojo, por ejemplo, quizás, no sé. Ajá. eh, ¿Qué Complementarios. síntomas? Podría tipo preguntarle antecedentes familiares de, yo qué sé, de enfermedad coronaria, por ahí tuvo antecedentes de un familiar que se murió de ACV o algo parecido. Ujú. Eso Bueno, podría los ser. antecedentes familiares son esos, ¿sí? Hipertensión, no sabe si les parece que no, pero no tiene certeza de que el padre y la madre hayan tenido infarto, les parece que no. Tiene hermanos, ¿sí? Uno de esos hermanos también tiene hipertensión, pero no tiene infarto, ¿sí? Y en él les interesaría conocer o dirigir la anamnesis a alguna otra cosa más. Le podemos preguntar sobre, aparte como decía Angie, de la dieta, sobre quizás hábitos que tenga, no sé, consumo de alcohol, consumo de fármacos, que si está polimedicado o no por alguna razón. Bien. Podemos indagar sobre eso, sus hábitos en sí, si hace ejercicio, si no hace ejercicio. Ya sabemos la profesión que tiene, así que bueno, presumimos que mucho ejercicio quizás no debe hacer, salvo que nos lo diga. Eh, pero bueno, sobre más de su día a día y de su rutina cotidiana. Ajá. Bueno, ¿y síntomas les interesaría conocer si tiene en alguna situación algún síntoma particular?
Le podemos preguntar como, a ver, por ejemplo, si tiene pérdidas fugaces de la visión, se lo decimos así para no decirle amaurosis, pero le podemos decir eso, si tiene pérdidas fugaces de la visión, si tiene como algún déficit motor o sensitivo transitorio, Ujú. si tuvo dolor de pecho, por ejemplo, en algún momento, o alguna molestia, alguna opresión. Vicky, todo esto, vamos por parte. Lo de la Sí, amaurosis y demás, ¿por qué lo planteás? y podemos pensar que quizás tiene alguna manifestación de daño de órgano blanco. Ajá. Bueno, Pensando que quizás tiene, no sé, a ver, tiene un hermano hipertenso, o sea, quizás tiene algún componente que favorezca en él la hipertensión, aparte ajá. de sus propias características. Bueno, Perdón, me perfecto. perdí la Dice, Perdón, ¿qué primera sería parte la del caso, o amaurosis? sea, la pérdida fugaz de la visión. Ah, Te queda ok, ciego un segundo nada más y después como vuelve. ok, sin haber cerrado bien. los ojos, obviamente. Claro, obvio. Bueno, Me perdí la primera parte del caso como de las características de él, creo que escuché que era contador, pero perdón, tuve que ir a hacer otra cosa un segundo. Así que no sé mucho más del paciente, más allá Sobrepeso, de lo del... sobrepeso. Viene asintomático a la consulta para un control periódico. Sobrepeso, sedentario, cirugía es un apéndice a los 15 años y es contador. No toma medicación habitual y tiene un antecedente de un padre y un hermano con hipertensión y una madre con hipotiroidismo, no Hashimoto. Bueno, entonces para mí sí se podría pensar en algo vascular en el pensando por la hipertensión de los padres, el hipotiroidismo de la madre también, pues tranquilamente es una causa de hipertensión secundaria. Quizás la madre no la tiene o fue asintomática o nunca se la diagnosticaron, pero es importante descartarlo, porque puede surgir en el mismo consultorio. Bien, Aunque hay que perfecto. tener en cuenta las diferencias de la toma de tensión arterial, que quizás una cosa es en el consultorio, otra cosa es en la casa, otra cosa es con el mapa, y bueno, todo eso. Bueno, perfecto. Bueno, si ustedes en este grupo de pacientes van a orientar a hacer una anamnesis dirigida, si buscando algún signo o síntoma de alguna enfermedad, uno no hace un dirigido a todo lo que tiene, porque sería imposible por una cuestión de tiempo, ¿sí? Sino que hace un dirigido hacia lo que el perfil fisiopatológico del paciente le sugiere. Este paciente está tomando medicación, por lo tanto no vamos a buscar efectos adversos, y por el perfil de antecedentes familiares y el perfil el fenotipo del paciente, sobrepeso sedentario, eh, contador seguramente está estresado actualmente, seguramente lo que sí o sí tienen que escrinear, ¿sí?, es el tema del riesgo cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares. Y ahí viene mucho de lo que decían. Y esto va a ser importante porque el enfoque de la entidad que vamos a hacer ahora depende mucho si el paciente tiene o no tiene daño de órgano blanco, ¿sí? El enfoque terapéutico, los objetivos que planteen y el objetivo terapéutico que planteen. Entonces, en este paciente sería importante saber si, por ejemplo, cuando apura el paso para agarrar el 99 para llegar al laburo, el tipo se tiene que detener porque tiene disnea o porque siente un dolor de pecho que dura 4 o 5 minutos, ¿sí?, y que después cede con el reposo. Y que esto le pasa habitualmente, ¿sí? Cuando ustedes, un tipo cuando se infarta, si ustedes miran hacia atrás, ¿sí?, más del 50%, ¿sí?, tiene antecedentes de tener un ángulo crónico estable. Entonces, en un paciente con perfil de riesgo cardiovascular que viene asintomático, ¿sí?, es importante mirar hacia atrás y preguntarle si tiene dolor de pecho, tiene disnea, tiene equivalentes anginosos, ¿sí?, sudoración y eso cuando hace esfuerzos, esto es sumamente importante. Bueno, este paciente, Antonio, no tenía Angor cuando hacía esfuerzos, no refiere disnea, palpitaciones y no tiene claudicación. O sea, cuando claudica estamos hablando de que buscamos también otro de los sitios de impacto de los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí?, que es la arteropatía periférica. ¿Sí? Es decir, el paciente cuando camina y tiene arteropatía periférica siente un dolor, por ejemplo, en la pantorrilla, se detiene y se le pasa. Es como un Angor de la pantorrilla, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, el señor refiere fatiga, no disnea. Esto es importante que hagan esa diferencia. Cuando ustedes hablan de disnea, el paciente verdaderamente tiene falta de aire, siente que no respira y que no es suficiente, o que tiene que hacer un esfuerzo mayor proporcional al esfuerzo que está haciendo. Pero por otro lado, la fatiga es cansancio físico más que nada, y es distinto. El paciente puede sentir un poquito de falta de aire, pero lo que principalmente le molesta es la fatiga.
¿sí? La dificultad para hacer actividad convencional. Este paciente sube 2 pisos por escalera y dice que se siente fatigado, ¿sí? ¿Eso les parece representativo? Sí. Sí, sí, sí. Porque ¿Y de dónde puede podemos venir? considerar la edad y todo, pero como que no es muy normal 2 pisos y fatigarse, entre comillas. Bueno, pero pónganlo en el contexto del señor, ¿sí? Sobrepeso, nunca en su vida hizo actividad física, es sedentario, ¿sí? Puede ser que se fatigue un poquito y que no necesariamente tenga, no sé, un EPOC, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver y después, pero diferencien siempre la disnea de la fatiga, que a veces el paciente lo refiere de formas similares y a veces es difícil diferenciar una de otra. Bueno, cuando ustedes, habiendo interrogado esto y orientando hacia la parte cardiovascular, ¿sí? Lo revisan en el consultorio, ¿sí? En el consultorio, estamos en el consultorio de Tommy hoy, ¿sí? Tiene una TA, ¿sí? De 156/96, una frecuencia cardíaca de 78, una respiratoria de 16 y una saturación del 98% y el paciente está afebril. ¿Puede ser que no se vea la diapo? Que estemos en la ¿Cómo? primera. ¿Se quedó Yo la veo solo la primera? primera, sí. Sí, yo también, ¿eh? Perdón. Sí, seguimos viendo casos clínicos. Ahí está. Me parecía. Ay, menos mal. Sí, Yo decía, Perdón, con perdón. razón, no La veía memoria no me nada. daba, me Esta perdía persona todo. quería que memoricemos todo. Sí, no. Perdón, pensé que no me di cuenta que no estaba yareando otra cosa. Bueno, TA 156/96, una frecuencia cardíaca de 78, respiratoria y saturación normales y el tipo está afebril. Cuando le hacen el examen cardiovascular, ¿sí? Ya que son expertos en cardio, tiene un R1 y R2 en 4 focos, ¿sí? No les pareció que estaba acentuado el R2, no tiene soplo. Cuando le palpan el tórax y ven las características del choque de la punta, tiene un choque de la punta que está en el cuarto espacio intercostal, en la línea media clavicular, un área conservada, ¿sí? Pero les parece que es un poquito fuerte el impacto que tiene, ¿sí? Y por otro lado no tiene falla de bomba y los pulsos son simétricos. Por otro lado, las características del pulso son normales, no les parece ni un pulso de estenosis aórtica ni nada. ¿Sí? El examen respiratorio es normal, el abdomen es blando, ¿sí? Y no tiene ninguna característica particular. Pensando ya en un cuadro clínico, el Tommy lo ausculta y no le escucha soplos ni aórticos ni renales, ¿sí? de las arterias renales, y por otro lado le hace un examen neurológico de consultorio y es normal. Bueno, ¿qué me pueden decir hasta acá? Podría estar un poco, Hipertenso. claro, hipertrofiado el ventrículo izquierdo, por tipo el choque de punta un poco más intenso. Bueno, planteen primero un síndrome, está perfecto lo que dicen, pero ¿qué síndrome o qué entidad tendría principalmente? hipertensivo. Claro, o sea, el síndrome hipertensivo es un síndrome. Sí, Claro. la podrían configurar como tal, o sea, o podrían agrupar Vale. con nombre de qué cosa. De Sí, hipertensión. sí, sí. Sí, hipertensión. A ver, Bueno, por eso, sí, para sí. mí está, igual hay que ver si la hipertensión es porque está en un consultorio y porque tiene medio quickie, o No, pero le está realmente de Ah, mierda. escúchame, Tommy es No, pero A precavido y hace boludo, no bien es las que está a cosas. no me 105. jodas porque pará, yo conozco gente que tiene hipertensión en el consultorio, que es la de bata blanca y que después está re bien. Así que son Pero unos cagones tanto. cuando van, Sí, así que no, por favor. igualmente Tommy es precavido, ¿sí? Y lo que hizo lo hizo sentar, ¿sí? Lo dejó 30 minutos en la sala de espera, tranquilo, le puso música suave, después de 30 minutos lo hizo pasar, ¿sí? Lo interrogó y le tomó 3 veces la presión, separada por 2 minutos, ¿sí? Con una diferencia menos de 10 milímetros de mercurio entre toma y toma, y con eso hizo el promedio y le dio le dio una presión alta. Eso aleja un poquito la posibilidad de que sea una hipertensión de guardapolvo blanco. Ustedes cuando llega el tipo, llega a la guardia, ¿sí? Que se puteó con la secretaria, que está hace 6 horas esperando afuera, que como tenía hambre comió, ¿sí? Lo hacen sentar y le toman la presión así medio mal, ¿sí? Y le toman una sola vez y en 2 segundos le toman la presión y le dice tiene 170, 110, eso es poco creíble, ¿sí?
probablemente si lo tomen en mejores condiciones la presión, ¿sí? Respetando estas cosas que se dijo, hacer un reposo previo, que no haya comido recientemente, ¿sí? Que el paciente esté sentado con el brazo a la altura del corazón, ¿sí? Que le tomen al menos 3 veces la presión, separada por 2 minutos, con menos de 10 milímetros de mercurio de diferencia. Ahí uno va a tener un registro más fidedigno de la presión real del paciente. Pero es cierto que casi todos los pacientes presentan una elevación sistemática de las cifras tensionales cuando están en presencia de un profesional, ¿sí? Eso está estudiado perfectamente, ¿sí? Por eso viene que en algunos pacientes donde se sospecha la hipertensión de guardapolvo blanco, lo que se trata de hacer es un monitoreo ambulatorio o un autocontrol de presión en domicilio. Siempre las cifras tensionales en domicilio suelen ser menores, ¿sí? Y quizás más representativas de las cifras reales del paciente, ¿no? Entonces es importante eso que mencionaron, ¿sí? Acá habían tomado todos los recaudos, ya les digo, entonces estas cifras se acercan a la normalidad, pero bueno, podemos plantear cosas, ¿sí? Seguimos. El diagnóstico presuntivo. Planteamos que tiene un síndrome hipertensivo, ¿sí? ¿Qué diagnóstico presuntivo hacen? Hipertensión. Bien, bien, perfecto, ¿sí? Pero hipertensión y el diagnóstico diferencial de hipertensión, ¿qué diferenciarían? Si es alguna afectación endocrina, por ejemplo, pero no tiene... Claro, o sea, a ver, ¿a qué te referís con Vos decís diagnóstico entre diferencial? O sea, primaria y... claro, en ese sentido, si es esencial o Claro. si es secundaria, o hipertensión versus, no sé, cualquier No, otra no, no, cosa. no. Porque No, no sé no, qué no, otra está cosa te bien. puede dar aumento de la presión arterial, No, 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 sin decirle está hipertensión. perfecto. El diagnóstico diferencial que tienen acá tiene un síndrome hipertensivo, ¿sí? El diagnóstico, ¿sí? Lo que tiene hasta ahora el paciente es una hipertensión asintomática, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial que ustedes van a tener que plantear van a ser varias cosas, ¿sí? Y después van a ir refinando el diagnóstico presuntivo que tengan, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales, acá se abren dos cosas. Lo que dijeron ahí, Angie dijo si tiene una patología endocrinológica, ¿sí? Y después alguien planteó hipertensión primaria, secundaria, ¿sí? Uno lo que tiene que diferenciar frente a un paciente con hipertensión es si existe, ¿sí? Una hipertensión esencial, es decir, que uno no encuentra a priori una causa primaria. Existen disfunciones endoteliales, existe un montón de cosas, pero a priori no existe una causa que la genere. Y por otro lado, diferenciarla de las hipertensiones secundarias, ¿sí? Que habitualmente tienen una causa que las está generando, ¿sí? ¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación? Por el tratamiento. O sea, en la secundaria vas a mejorar la causa, en cambio en la hipertensión vas a tratar directamente la tensión arterial. Bueno, todos tienen claro ese concepto, si les queda claro ese concepto. En una hipertensión Sí. esencial ustedes van a tratar la hipertensión como patología en sí. En una hipertensión secundaria, ustedes van a tratar la hipertensión como síntoma, mientras que van a tratar de enfocar siempre que se pueda, no siempre es posible, la causa, ¿sí? Por lo cual, si ustedes tratan la causa, resuelven la hipertensión. Por ejemplo, si el tipo tiene un tumor suprarrenal productor de catecolaminas, ¿sí? Un feocromocitoma, ustedes le sacan el tumor, ¿sí? Y el tipo quizás seguramente se cure. O si el paciente tiene hipertensión asociada a hipotiroidismo, hipertiroidismo, ustedes controlan el distiroidismo y el paciente tiende a mejorar. O si el paciente tiene una estenosis de las arterias renales, ustedes le hacen un procedimiento a nivel renal y quizás no necesita tratamiento de por vida. Y por otro lado, ¿sí? El tratamiento y la respuesta que tengan va a depender si hay una causa secundaria. Y muchas veces también en pacientes con causas secundarias, darle un tratamiento convencional para hipertensión sin estudiarlo es riesgoso. Por ejemplo, si ustedes a un paciente que es una mujer joven, con hipertensión severa, con daño de órgano blanco, ¿sí? Que se les pasa descartar una estenosis, ¿sí? Una fibromuscular, estenosis fibromuscular de la renal, con una hipertensión secundaria renovascular, y ustedes le meten un IECA, enalapril, ¿sí? O alguno de los IECA, esa paciente probablemente haga un cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Entonces, por la fisiopatogenia en la renovascular
hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para mantener el filtrado glomerular. Como no le llega sangre al riñón porque la renal está estenosada, ¿sí? Se activa todo el sistema y la angiotensina mantiene contraída la eferente para que con la poca presión que le llega, ¿sí? Pueda seguir filtrando. Si ustedes le sacan la angiotensina, se relaja la eferente y cae bruscamente el filtrado glomerular y el paciente entra en insuficiencia renal aguda. Entonces, el diagnóstico diferencial, ¿sí? En esto que les parece, que les parece raro, síndrome de hipertensión, diagnóstico presuntivo, hipertensión esencial, ¿sí? O primaria. Diagnóstico diferencial es si es primario, si es secundaria, es sumamente importante y es de la práctica diaria, ¿sí? Entonces está bueno que lo repasemos. Escúchenme, ¿son iguales los pacientes que tienen hipertensión primaria e hipertensión secundaria? No, ponele, si tuviese hipertiroidismo ya vendría como de entrada con, no sé, palpitaciones, intolerancia al calor, nada, con los ojos saltones. Claro, en la Bien. secundaria seguro se acompaña de otros síntomas de la patología que lo está causando y no solo de hipertensión. Seguro, eso segurísimo. Pero yo les pregunto, si usted es Antonio, ¿sí? Al todo el sistema cardiovascular de Antonio, ¿sí? Lo evalúan y evalúan a un tipo que tiene una hipertensión secundaria, ¿sí? ¿Son iguales? ¿O el daño de Quizás órgano el blanco es lo mismo? compromiso, claro, no, habría que verlo, no sé, es una idea, pero quizás el compromiso que pueda llegar a tener una persona con hipertensión arterial primaria, todo el compromiso cardiovascular va a ser más severo que quien tenga una secundaria, porque si, por ejemplo, suponemos que es por un tumor suprarrenal, o si es por un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, lo que sea, puede ser que no haya tanto daño de órgano blanco, porque en ese caso la hipertensión arterial es secundaria a otra patología de base. Ajá. Bueno, en realidad hay situaciones clínicas donde ustedes sospechan, ¿sí? Un síndrome de hipertensión secundaria, una hipertensión secundaria, ¿sí? Habitualmente, ¿sí? La hipertensión primaria más o menos se da entre la cuarta y quinta década de la vida, son pacientes de 45 años, con el perfil de Antonio, ¿sí? Y son hipertensiones que no son tan severas, pueden serlo, no son tan severas, se asocian a daño de órgano blanco, pero tampoco brusco o precoz, o sea, les lleva un tiempo desarrollar el daño de órgano blanco, ¿sí? Mientras que los pacientes con hipertensión secundaria, ustedes van a tener un perfil que frente a ese perfil ustedes la van a sospechar y la van a tener que descartar. Por ejemplo, si fuese un paciente joven, ¿sí? Un paciente muy joven o muy viejo que empieza con hipertensión, lo tienen que sospechar. Si tiene presiones sistólicas y diastólicas sumamente elevadas, ¿sí? Y, por ejemplo, el paciente empieza hace un mes con hipertensión y cuando ustedes lo escrinean tiene un fondo de ojo 3-4, tiene hipertrofia ventricular izquierda marcadísima, ¿sí? Tiene deterioro de la función renal, o sea, tiene poco tiempo de evolución con mucho daño de órgano blanco, ¿sí? O si aparecen clínicamente algunas de las características fenotípicas de lo que mencionaron, si el paciente tiene ojos saltones y tiene bocio, ¿sí? Si el paciente dice que cada tanto hace como un brote que se pone hipertenso, se pone rojo y le dan ganas de matar al que se cruce, ¿sí? Hay un montón de cosas que a ustedes les van a hacer pensar en causas secundarias y que sí o sí la van a tener que descartar. Las más frecuentes son la edad temprana o la edad tardía del comienzo, ¿sí? Y la presencia de daño de órgano blanco precoz, ¿sí? Para el tiempo de evolución, ¿sí? Frente a eso ustedes van a tener que escreenear las causas secundarias. Entonces, al contrario, se presenta peor o sería peor el compromiso en un paciente con hipertensión arterial secundaria. Sí, porque Antonio Ok. lo que tiene, ya tiene la disfunción endotelial probablemente desde que nace, el muñeco, porque tiene el padre y el hermano con hipertensión, probablemente su endotelio responda distinto. Sí, entonces, esto es evolutivo y es crónico, entonces hay cierta adaptación que si bien genera aterosclerosis es gradual. El tipo que tiene un feocromocitoma, que de un día para el otro la hipertensión, la presión se le va de 120/70 a 210, ¿sí? 110, ¿sí? Y tiene estos episodios recurrentemente, ¿sí? No hay adaptación, entonces hay mucho daño de órgano blanco, ¿sí? Perfecto. Entonces, Sí. son hipertensiones severas con mucho daño de órgano blanco. Siguiendo un poquito, me quedó al revés. ¿Qué complementarios le pedirían a Antonio? ¿Qué les interesaría hacer?
cuando ustedes tienen un paciente con hipertensión, para plantear el tratamiento y antes para plantear el objetivo terapéutico, ustedes tienen que enfocar a 3 cosas, básicamente. Una de ellas ya la están haciendo y ya la plantearon, que es descartar causas secundarias. ¿Qué otras características del paciente con hipertensión, ¿sí?, les va a marcar a ustedes el objetivo terapéutico, ¿sí?, y la estrategia terapéutica? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les interesa? Lo del ¿O qué riesgo les va a definir el cardiovascular, tratamiento? ¿Cómo? lo del riesgo cardiovascular, evaluarlo. Ajá. eh, ¿Por qué eso, Angie? ¿En qué te va a modificar la terapéutica? Quizás hacer las dosis. No sé, si tiene mayor riesgo, mayor dosis. No sé, igual. Ajá. ¿Y qué te puede dar mayor riesgo cardiovascular, Angie? Y por ejemplo, este paciente, si ya tiene hipertrofia, si tiene hipertrofia ventricular, ya es peor que aquel paciente que todavía no desarrolló eso. Bueno, ahí planteaste otro de los objetivos. Ustedes, en los pacientes con hipertensión, ¿sí?, no solamente van a buscar si tiene si tiene una hipertensión secundaria, sino que van a ver si tiene o no tiene daño de órgano blanco. No es lo mismo plantear objetivos terapéuticos en una hipertensión esencial sin daño de órgano blanco que en una hipertensión esencial con daño de órgano blanco. Eso les modifica los objetivos terapéuticos que van a tener, porque en el que tiene daño orgánico, ¿sí?, van a tener objetivos terapéuticos, ¿sí?, más rigurosos y presiones objetivos más bajas. Y por otro lado, el enfoque las estrategias farmacológicas van a ir orientados a fármacos que, por ejemplo, si tenía hipertrofia, como dice Angie, que modifiquen el remodelamiento miocárdico y que lo hayan demostrado que son eficaces para disminuir la morbimortalidad en pacientes con hipertrofia ventricular. Por ejemplo, los IECA o los beta bloqueantes, o los ARA2. ¿Sí? Entonces yo priorizaría un poquito esos fármacos en un paciente con hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Entonces, ya vamos 2 cosas. ¿Sí? La presencia, yo voy a buscar en un paciente hipertenso asintomático, voy a buscar si hay causas secundarias, y por otro lado voy a escrimearlo todo, ¿sí?, para ver si tiene daño de órgano blanco. ¿Y qué otra cosa les interesa del paciente que les va a definir si ustedes empiezan tratamiento en la primera consulta, esperan 2 o 3 meses con medidas no farmacológicas, o empiezan directamente con 2 drogas? ¿Qué otra característica clínica del paciente les define eso? ¿No se debería ver la función renal? Van a tener en cuenta la función renal desde ya. O los valores de El tensión. perfil lipídico. Sí, También la leucemia también. bien, el perfil lipídico también, ahora lo vamos a mencionar, pero el otro objetivo que ustedes tienen que buscar en estos pacientes son las cifras tensionales. Ustedes, no es lo mismo una hipertensión, sí, leve, ¿sí?, una hipertensión leve que tener 220, 110 de TA. El enfoque va a ser distinto. Entonces, ¿qué es lo que les marca a ustedes los objetivos terapéuticos y las estrategias terapéuticas que van a utilizar? Son esas 3 cosas. La cifra tensional y el grado de hipertensión que tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo cardiovascular, si ustedes empiezan desde 110, desde 90 de sistólica y empiezan a subir gradualmente la presión y evalúan el riesgo cardiovascular, desde 90 de sistólica en adelante, si la relación es lineal, cuanto más presión sistólica hay, o diastólica también, mayor es el riesgo cardiovascular. Entonces, y se multiplica, aumenta muchísimo a partir de 110 y sigue aumentando mucho a partir de 140. Y por eso pica a partir de 140, por eso los valores de presión normal se consideraban menos de 140, o por lo menos valores objetivos. Hoy son más bajos todavía, y sobre todo en pacientes que tienen comorbilidad. Primer cosa, entonces, la cifra tensional. La cifra tensional les va a hablar de severidad, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, teniendo en cuenta una característica de los fármacos, que los fármacos convencionales, como mucho, ¿cuánto reduce la presión arterial en promedio? El enalapril, por ejemplo, la anlodipina y demás, como suerte, en el mejor de las situaciones. 15, 11 Bueno, milímetros yo de en algún mercurio. momento les había dicho que la respuesta siempre era 15, 10-15%, 10-15 milímetros de mercurio. Entonces, más o menos, la media que reduce un fármaco, el enalapril, está alrededor de los 10 milímetros de mercurio, para cualquiera de los grupos. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene 200, ¿sí?, 120, está asintomático y no tiene ninguna otra cosa,
Si usted dice, bueno, le voy a empezar con 2,5 de enalapril por día. No, al pedo, sabés que en 2 meses va a tener la misma o más presión. Entonces, en estos pacientes quizás se plantee el inicio terapéutico con 2 fármacos. Solo por el hecho de tener cifras tensionales altas y saber un poquito de la farmacología, ¿sí? Más o menos cada fármaco baja la presión entre 10, ¿sí? Alrededor de 10 milímetros de mercurio, como mucho 15. Por lo cual, pacientes que tengan, ¿sí? Estadios mayores o grados mayores de hipertensión, ¿sí? Con hipertensión severa, ¿sí? O moderada, ¿sí? Quizás uno tenga que empezar de entrada con 2 fármacos, ¿sí? Muchas de las guías lo plantean. Entonces, primer cosa, ¿sí? Las cifras tensionales. Por otro lado, el daño de órgano blanco. Lo que dijimos, ¿sí? Si el paciente tiene daño de órgano blanco, ¿sí? Yo no voy a esperar, ¿sí? No voy a esperar las modificaciones a ver si resulta. Le digo, bueno, señor, usted tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero vamos a esperar a ver si con dieta y bajando de peso, si mejora solo. No. Ese paciente se es menos tolerante, se busca tener cifras tensionales menores, ¿sí? Y por otro lado, se es menos tolerante para el inicio de una estrategia farmacológica, ¿sí? Y por otro lado, la tercera cosa que van a buscar es si tiene hipertensión secundaria por lo que mencionamos. Son pacientes con hipertensiones severas que quizás necesiten tratamientos específicos, donde aplicar un tratamiento convencional sin saber qué fisiopatología tiene puede ser riesgoso, ¿sí? Y donde quizás una conducta quirúrgica, ¿sí? O un tratamiento etiológico pueda resolver la hipertensión y evitarle, ¿sí? Por ejemplo, al chico con un fibrocarcinoma, utilizar hipertensión de antihipertensivos de por vida. Entonces, con eso en mente, ustedes van a estratificar a los pacientes con hipertensión, ¿sí? Por eso, cuando uno dice diagnóstico presuntivo, el diagnóstico presuntivo que ustedes van a tener que hacer no es solamente hipertensión, sino lo que van a tener que decir es una hipertensión primaria, ¿sí? En un paciente que no tiene o que tiene daño de órgano blanco, ¿sí? Eso es totalmente distinto, y a esto quería llegar, ¿sí? En Antonio, 45 años, asintomático, sobrepeso, sedentario, ¿sí? Con los antecedentes familiares que tienen, con la cifra 156, no me acuerdo cuánto dije, 156, 79 me parece que había puesto, ¿qué estudios complementarios pedirían? ¿Cómo estudian el daño de órgano blanco en una hipertensión? Un fondo de ojo. Allá hablaste mucho, para Angie. Está perfecto. Juli. Hola. ¿Cómo andas, Juli? ¿Qué habías preguntado? No sé si dijiste cómo andás, no te escuché bien, perdón. Buen día. Te estás despertando, ¿no? Buen día. No, estoy acá, pero No, invisible. Mi rol es molestarlos, así que lo voy a joder. En este paciente con hipertensión, asintomático, 45 años, que les parece que tiene, primero Juli, ¿te parece que tiene un perfil de una hipertensión secundaria? No, porque tiene hipertrofia ventricular, no es algo rápido. Ajá. Es algo que viene de hace mucho. Está bien, no es el perfil típico de un paciente en el que uno sospecha una causa secundaria. Sí, quizás la tenga que considerar, sí, a partir de lo que encuentre, pero no es el perfil típico, sí, parece más una hipertensión esencial. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Si está en tu consultorio, ¿cómo estudiarías el daño de órgano blanco? ¿Qué daño de órgano blanco te gustaría estudiar, Juli? Decime uno. No, fondo de ojo que ya te El dijo riñón. Angie, de metida que es. El riñón, no sé si voy bien, pero bueno, Perfecto. me fijaría sí. por ahí. Otro, además del fondo de ojo, de lo microvascular, de los vasos a nivel del fondo de ojo, ¿sí? El riñón, ¿sí? Es otro de los órganos blancos de la hipertensión. Y no solo es órgano blanco, sino también puede ser órgano causal de hipertensión, ¿sí? Quizás dentro de las hipertensiones secundarias, la renovascular, por compromiso hemodinámico de la arteria renal, de los grandes vasos, y por otro lado la hipertensión parenquimatosa sean dos de las causas secundarias más frecuentes que vayan a ver. Entonces, es sumamente importante estudiar el riñón en Antonio. ¿Y cómo lo estudia Juli?
Pasapalabra. Pará, porque estoy pensando, o sea, para estudiar si está bien perfundido, o sea, si tiene buena presión de perfusión, no me sirve mucho un análisis de orina, ¿no? Me estás contando vos. Sí, pero estoy pensando en voz alta. A ver, déjame pensar. ¿Qué te O sea, interesaría yo quiero saber si el chabón filtra bien. y cómo haces? Bueno, sí, leo un análisis de orina, claro. Ajá, ¿y qué más? ¿Y el volumen urinario? Bueno, vas a ver la diuresis que tiene en 24 horas. Si el tipo mea 200 mililitros, seguramente ese riñón no esté bien. ¿Sí? Sí, Vos cuando filtrás, ¿qué es lo que estás filtrando? el plasma. La sangre, ¿sí? El plasma, ¿sí? Entonces vos cuando Sí. filtrás, a vos te interesa ver lo que queda por detrás y lo que va por delante. Entonces vos me estás diciendo Un lo que está por clearance. delante, ¿sí? El Mm. volumen urinario es uno de los indicadores de filtrado y de función, ¿sí? Renal, ¿sí? Que lo tenemos que tener en cuenta, pero no es muy específico. ¿Sí? ¿Qué otra cosa de lo que está hacia adelante, lo que dijiste en la orina, qué otra cosa te interesaría saber del riñón? Que es un indicador temprano de daño renal. No entendí la pregunta, perdón. En orina, por ejemplo, qué otra característica de la Ah, orina que no se va, no se escape nada por la orina, no sé, que se escapa? No, proteína, no esas sé. cosas. ¿A eso te estás refiriendo? Perfecto, perfecto. El daño de órgano blanco a nivel renal incipiente, tanto en hipertensión como en diabetes, es la presencia de albuminuria o microalbuminuria. ¿Sí? Si este paciente no es lo mismo un Antonio con hipertensión, con este grado de hipertensión, ¿sí? Sin proteinuria o sin microalbuminuria que un Antonio que tiene las mismas cifras tensionales y que tiene 400 miligramos día de proteinuria. No es lo mismo y el Claro, tratamiento no yo, va a ser lo mismo y el objetivo terapéutico de TEA no va a ser el mismo. Y el fármaco con el que empiece no va a ser el mismo. Entonces fíjense en cómo pequeñas cosas van modificando los objetivos terapéuticos, van modificando el diagnóstico que tenían, porque si tiene 400 miligramos día de proteinuria, aunque tenga función renal normal, ¿sí? El tipo va a tener daño de órgano blanco. Y les modifica el objetivo terapéutico porque van a buscar presiones más bajas, ¿sí? Les modifica la conducta, porque en la primera consulta, si ya tienen proteinuria, les van a empezar un tratamiento, no van a esperar el tratamiento higiénico-dietético, ¿sí? Y les modifica, porque si tiene proteinuria, ustedes no van a empezar con un bloqueante cálcico o con bisoprolol, ¿sí? Sino que van a preferir algo que disminuya la presión glomerular, como un IECA o un ARA2, porque al bajar el tono de la eferente, baja la presión glomerular y disminuye la proteinuria. Entonces, fíjense en cómo ustedes van haciendo el perfil del paciente y los objetivos terapéuticos que plantearon inicialmente pueden ir cambiando en base a lo que van encontrando. Y esto es sumamente importante. No solamente los objetivos, sino también las estrategias que van a utilizar. ¿Sí? Bueno, perfecto, Juli. Vamos a molestar malísima. ahora a Tere. Tere, te paso el empome de Juli. Hacia adelante dijo que le interesaba saber si había qué volumen urinario tenía, qué proteinuria tenía, ¿sí? Si tenía glóbulos rojos o no. ¿Sí? Hacia atrás, ¿qué te interesa saber? ¿Cómo podés objetivar la función del riñón? ¿Qué otra forma tenés? Hola, viendo la creatinemia. Perfecto. ¿Sí? La función excretora no solamente ven por lo que elimina el riñón, sino también por lo que puede filtrar o no. Entonces los productos nitrogenados, la urea y la creatinina, son indicadores de función renal, de la función excretora del riñón. ¿Sí? Sin embargo, vamos a hablarle a la nefróloga del grupo, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de hipercalemia, Vicky Majul? Ah, no tiene audio, creo que puede escribir nada más. ¿Sí? Se siente Pero mal bueno, ella, al parecer. Entonces, Estaba ¿cómo? enferma. había puesto en el chat que se sentía mal, entonces no iba a hablar. Oh, bueno, no, perdón, Vicky, no había leído eso. Bueno, paso la bola a quien quiera responderlo, esto la dejo en el aire. ¿Sí? ¿Vos lo decías por la acidosis? ¿Acidosis metabólica?
Claro, claro. No, pero era para molestar a Vicky nada más. Les pregunto, cuando se eleva la creatinina, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene 1,36 de creatinina, ¿sí? ¿Se preocupan, no se preocupan? Tenía una función renal normal hasta hace un mes, y viene 0,9 tenía, viene con 1,36. ¿Se preocupan? ¿No se preocupan? Dicen, nada, es poquito. 0,4 de elevación de creatinina es muy poquito. ¿Qué les parece eso? Sé que cuando aumenta la creatinina, aunque sea un poquito, significa Sí. que el riñón está recontra destruido. Va, que Claro, tiene lo mucho habías daño. dicho, lo había Sí, dicho, Diego, eso de como que si ya empezaba a haber aumento de creatinina es porque, o sea, ya, como creo que era el 50% de las nefronas como que estaban sí. cagadas ya. Exactamente, ¿sí? La creatinina y la urea son indicadores de función renal, de la función excretora. Sin embargo, cuando empiezan a alterarse, ustedes podrían decir que se anularon funcionalmente o estructuralmente por destrucción, ¿sí? Al menos el 50% de las nefronas. O sea que es un indicador tardío. Ustedes no pueden decir que el tipo está teniendo injuria o no renal solamente por la creatinina. Quizás el tipo, ¿sí?, tiene creatinina de 1,2, ¿sí?, y tiene insuficiencia renal. Si previamente tenía 0,6, ahora tiene 1,2, duplicó la creatinina, ¿sí? Y eso les habla que tiene un riñón que está sufriendo, que está dañado. Y esto es importante, las nefronas compensan, pero cuando supera el 50% de la pérdida estructural o funcional, se empieza a alterar la creatinina, ¿sí? Entonces, es algo tardío. Habitualmente, lo ideal es medir el clearance, ¿sí?, con una orina de 24 horas, pero es engorroso. Pero hay fórmulas, ¿sí?, o modos de calcular o estimar el clearance que se aproximan bastante y son bastante buenas estimando la función renal sin medir la orina de 24 horas, que a veces es muy engorroso. Van a usar Crocroft-Gault para ver el clearance, o otras fórmulas derivadas. Ahora se lo escribo porque mi pronunciación del español ya es mala. Imagínense mencionar un nombre extranjero, así que se los escribo, se los mando, ¿sí? Y la otra forma es, hay varias fórmulas, si se usa Crocroft-Gault o si no, una que se llama MDRD, ¿sí?, que son las siglas de un estudio de donde salió eso, para estimar a partir del sexo y la edad, más o menos, y la etnia, cuál es más o menos el filtrado glomerular esperado. ¿Sí? Entonces, función excretora, usted el riñón, como dijeron, lo van a valorar por la urea, la creatinina, ¿sí?, la presencia de proteinuria, ya sea proteinuria 24 horas o el índice de proteína creatinina en una muestra aislada, que es mucho más práctico, y el volumen urinario, ¿sí? Ahí estiman el daño de órgano renal. ¿Qué otra cosa les interesa saber, Lara? ¿Qué otro órgano estudiarían? Larita, no importa, si están durmiendo no importa, yo voy tirando y después pasamos la bola, si no pueden responder. Pero yo para que participen todos. ¿Me escuchan? Se escucha suave, Lara, pero escuchamos. Ay, no sé. Dijimos fondo de ojo. Bueno, el fondo de ojo, perfecto, eso lo había anticipado Angie, ya valoran el Cardíaco, ¿vale? riñón. ¿Cómo? Cardíaco, ¿vale? Sí, cardíaco vale, perfecto. ¿Y qué te interesaría saber a nivel cardíaco y cómo lo podrías estudiar? Con un electro. ¿Qué buscarías primero? Acordate que lo que vas a pedir depende de lo que quieras encontrar. Y no sé si hay hipertrofia, por ejemplo. Perfecto. O sea, si el primer indicio de compromiso cardíaco con la hipertensión es que haya hipertrofia concéntrica. ¿Sí? No se dilata el ventrículo, sino que compensa hipertrofiándose. ¿Sí? ¿Cómo buscas la hipertrofia ventricular izquierda, Larita? Bueno, no, ahí pasa palabra. No, dale, podés. Ya tiraste uno, dijiste electrocardiograma. Con una radiografía. Bueno, podés ver la radiografía, a ver si hay hipertrofia. ¿Qué otra cosa? Un Doppler. Perfecto. Un ecocardiograma Doppler. Y mirá, ves que no lo querías decir y dijiste los 3 métodos iniciales de screening en un paciente con hipertensión. El electro para ver si tiene signos de hipertrofia, ¿sí?
la No, pasa que radiografía... pensé que me ibas a decir, bueno, ¿y cómo en el electro? Y por No, favor, bueno, electro, sí, no. no, eso viene después y lo vamos a interpretar entre todos, no voy a ser tan yegua. Como es, y el ecocardiograma. Son los 3 métodos que ustedes van a hacer para escrinear el daño de órgano blanco cardíaco inicialmente. Después tienen más. Le podrán hacer un Holter, le podrán hacer, sí, quizás una cardioresonancia, si les interesa y demás, pero ya con esto ustedes pueden definir si tiene compromiso cardíaco o no. Y lo mismo que pasa con el riñón. Si acá Antonio, ustedes le hacen la ecografía, tiene 146/70, por ejemplo. Le hacen un mapa y el promedio de presión en más del 70% del tiempo es 146/70. Ah, tenés poquita hipertensión, pero usted tenía proteinuria de 460, le hacen el ecocardio y tiene hipertrofia ventricular izquierda. No van a ser tolerantes con Antonio y le van a decir que modifique la dieta, sino que ya van a empezar tratamiento, ¿sí? Y de forma significativa, con cierta agresividad, porque tiene dos daños de órgano blanco, ¿sí? El riñón y el corazón. Entonces, fíjense en cómo ustedes van adaptando, insisto, esto es lo más importante y el concepto más importante, ustedes de pasar de objetivos generales, controlar la presión, ¿sí? Van refinando el diagnóstico y van refinando los objetivos en base a lo que van conociendo y descubriendo del paciente, ¿sí? Esto es sumamente importante. Dale, gracias, Lara. Delphi, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. Perfecto. Hola. ¿Qué haces, Delphi? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué otro daño de órgano blanco te interesaría conocer en Antonio? Fondo de ojo dijimos, riñón y corazón. No sé. Sí, sabés, dale, que no. O sea, los 3 básicos son esos, o los 3 principales, Ajá. creo. Déjame pensar. Si tiene algo a nivel periférico, a nivel vascular periférico, no sé. Perfecto. ¿Sí? Me perdí la primera parte del motivo de consulta y todo eso, o los antecedentes, no llegué a ver bien, así que no Era sé si había algo ahí, asintomático. pero bueno. Era asintomático el Ok. paciente y venía con hipertensión. ¿Sí? Está bien. Otro de los daños de órgano blanco que buscaríamos es el vascular periférico. Y cuando hablamos de vascular periférico, ¿sí? Vamos a hablar de la femoral, pero también de vasos que no son tan periféricos, como son las carótidas, ¿sí? Y la aorta. ¿Sí? Entonces, el screening de este paciente, en algún momento no urgente, porque el paciente está asintomático, y en la auscultación del cuello no escuchamos nada, pero en este paciente lo que vamos a pedirle en algún momento principalmente es un Doppler carotidio para ver si tiene estenosis, porque la presencia de estenosis o engrosamiento de la íntima les va a aumentar el riesgo cardiovascular y ustedes se van a replantear los objetivos en base a eso. ¿Sí? Por otro lado, si el paciente también tiene síntomas de claudicación intermitente y usted se encuentra en una estenosis, ¿sí? El objetivo terapéutico va a ser más agresivo porque tienen que cuidar ese endotelio que ya está dañado. ¿Sí? Ahí vi que en el chat dijo la evaluación del sistema nervioso central, eso es importante. ¿Sí? Habitualmente a un paciente que tiene hipertensión asintomático, ustedes no le van a hacer una tomografía, ¿sí? Pero si el paciente tiene consulta a la guardia, ¿sí? Con hipertensión, cefalea, está un poco obnubilado, ¿sí? O tiene un signo de foco, donde ustedes piensan o en una encefalopatía hipertensiva o en un ACV isquémico, ahí sí hacerle una tomografía de cerebro, una resonancia de cerebro va a ser importante porque el daño de órgano blanco en una crisis hipertensiva cambia. ¿Sí? Y lo que era crónico, con todo esto tranquilo que habíamos dicho, si hay un pico de tensión sumamente abrupto, sin darle al organismo la posibilidad de compensar, se daña agudamente otros órganos, como por ejemplo el sistema nervioso central. Entonces es importante estudiarlo también. Bueno, ahí ya más o menos estamos, ¿sí? Con lo que pedimos. ¿Sí? A Antonio le hicieron un laboratorio, tiene hematocrito y hemoglobina normal, ¿sí? Blancos normales, tiene una función renal que es normal con urea de 45 y creatinina de 1,15, eso le da un clearance más o menos de 86 mililitros minuto por kilogramo de peso.
perdón, por metro cuadrado, no por kilogramo de peso, por metro cuadrado de superficie corporal, tiene TGO y TGP, ¿sí? TGO normal y TGP un poquito alta, tiene bilirrubina total, ¿sí? Normal, con FAL normal y LDH normal, y cuando, pensando en algunas causas secundarias, ustedes le hacen un perfil metabólico hidroelectrolítico, el señor tiene un colesterol total de 280, un LDL de 180, un HDL de 25, ¿sí? Unos triglicéridos de 180 y un ácido úrico de 7,5. ¿Sí? Por otro lado, como habíamos dicho, dentro de lo renal, ¿sí? Ustedes ven el sodio de 140, un potasio de 4,5 y un cloro de 96. ¿Sí? ¿Qué les dice esto? Sobre todo esto que está en rojo. ¿Por qué les va a resultar importante en este paciente? ¿Y por qué hace? Porque tiene una dislipemia. Ajá, ¿y? La puedo tratar o la puedo ayudar con estatinas, Sí, por pero ejemplo. Claro, y ya con de el- por sí es un factor de riesgo cardiovascular, o sea, si, como decía Angie, si no lo tratamos y no tratamos de mejorar ese perfil, puede llegar a empeorar la situación de la hipertensión que tiene. Exactamente. La cuarta pata del enfoque terapéutico de un paciente con hipertensión, dijimos cifras tensionales, ¿sí? Daño de órgano blanco, la presencia de hipertensión primaria o secundaria, ¿sí? Sobre todo la presencia de causas secundarias. Lo otro es la comorbilidad y el riesgo cardiovascular, ¿sí? Porque el tratamiento de la hipertensión, ¿sí? No va a ser el objetivo solamente lograr que tenga una cifra tensional adecuada para que Antonio haga alarde frente a, no sé, ¿a quién? ¿Sí? Sino que la reducción del riesgo cardiovascular no solo lo logran controlando la hipertensión, sino que el enfoque terapéutico, ¿sí? Los objetivos terapéuticos tienen que ir dirigidos a todos los factores de riesgo cardiovascular que tenga Antonio. Entonces, Antonio, y le van a decir que dentro de sus objetivos y las estrategias que van a utilizar van a ir dirigidas al descenso de peso, a que haga actividad física, van a ir dirigidos a controlar la dislipemia, ¿sí? Y si tuviese, por ejemplo, intolerancia a la glucosa, si tuviese síndrome metabólico, o si tuviese diabetes directamente, que no es el caso, también va a ser objetivo de ustedes y van a usar estrategias terapéuticas para lograr controlar la insulina resistencia. Porque todo eso se traduce en un riesgo cardiovascular aumentado. Entonces, el tratamiento de la hipertensión, fíjese cómo pasamos de tener cifras tensionales altas aisladas y dar un fármaco automáticamente, a hacer todo un ajuste en base a las características clínicas del paciente. Y esto es, volviendo o parecido a lo que pasa en reumato, es la terapia dirigida. ¿Dirigida a qué? Al paciente y a las características clínicas que tenga, y va a ser ajustado permanentemente por buscando objetivos según lo que ustedes vayan encontrando y según la eficacia clínica. Entonces, algo que parecía tan simple, que les parecía simple al principio, como decir, tiene hipertensión, la trato, ¿sí? Ustedes ven que tiene un trasfondo detrás, incluso para empezar el tratamiento, tienen que hacer este análisis para adecuar el tratamiento a las características del paciente. ¿Sí? Entonces, en este paciente el perfil lipídico está alterado, por lo cual dentro de las estrategias que utilicen para controlar el riesgo cardiovascular, seguramente si van a plantear una estatina o quizás alguna otra estrategia farmacológica. Por otro lado, ¿el ácido úrico alto les parece importante? Sí, sí, porque tiene gota y hay una medicación que no se le podía dar, no me acuerdo cuál, pero estaba contraindicada. Sí, pasa que los diuréticos de asa y los tiacídicos comparten el mismo transportador de secreción, creo que es el transportador de ácidos orgánicos, que justo hace que compita con el ácido úrico y hace que aumente de manera crónica. Bien. Bueno, acá... Y aparte la hiperuricemia ya de por sí es un factor de riesgo cardiovascular. Sí. Lo habíamos estado hablando en gota. Perfecto. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Tratar también. Perfecto. ¿Sí? Este paciente no tiene gota, tiene hiperuricemia asintomática. La hiperuricemia asintomática es un factor de riesgo independiente cardiovascular y de disfunción endotelial. Por lo cual, si uno tiene que ajustar el perfil, ¿sí? El perfil de riesgo, quizás considere dos cosas. Primero, fármacos que no aumenten, ¿sí? El ácido úrico, porque quizás le manifieste, si le meto, por ejemplo, un fármaco, un diurético, como dijo, ¿sí? Como dijo Kevo,
con voz de locutor, un diurético que aumente el ácido úrico, quizás el tipo haga una crisis gotosa. Y por otro lado, ¿sí? Es un factor de riesgo cardiovascular independiente, por lo cual, si yo lo trato de optimizar, quizás en algún momento trate de hacer estrategias, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, para bajar el ácido úrico. ¿Sí? O sea, ahí lo mejor no sería algo no farmacológico, porque si no le seguís sumando Inicialmente remedios. sí, inicialmente sí, y hoy actualmente, ¿sí? Y hoy actualmente, valga la redundancia, y actualmente no se tratan, ¿sí?, las hiperuricemias asintomáticas, excepto que tenga gota. ¿Sí? Igualmente esto está en revisión, ¿sí? Esto está en revisión, y yo creo que en algún momento un tipo con un perfil de riesgo cardiovascular elevado, uno va a buscar como objetivo bajar el ácido úrico, y también desde lo articular, porque ya con pacientes que no han tenido gota y tienen ácido úrico alto, si ustedes les miran las articulaciones con una ecografía, tienen cristales de ácido úrico depositados en el cartílago. ¿Sí? Siguiendo. Igualmente, antes del tratamiento tenías que fijarte si tenía hiperuricemia, porque el mismo tratamiento, como dijeron los diuréticos, podía generarte un Exacto. aumento asintomático, y como que tenías que ver si lo tenía ya de antes o fue por el tratamiento. Exactamente, ¿O no? perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y a este paciente sí o sí le das estatinas? ¿O quizás primero probás con medidas No, higiénicas? siempre, ahora lo vamos a plantear en los objetivos, pero el concepto es que siempre ustedes que puedan, ¿sí?, le van a hacer un tratamiento higiénico dietético, y tiene que estar de base eso, y es importante. Y no le dice, bueno, haga un tratamiento higiénico dietético, sino tienen que comprometerlo y contactarlo para hacer un plan de ejercicio, ¿sí? Tienen que comprometerlo y contactarlo para hacer una dieta y una alimentación adecuada, y tienen que comprometerlo y contactarlo para hacer estrategias para descenso de peso. No es fácil. Y ustedes menos en pandemia lo viven en carne propia, no es fácil hacer ejercicio todos los días, no es fácil comer sano, ¿sí? Uno compensa la ansiedad como puede y por ahí se morfa todo, está encerrado 10 días y se morfa todo, entonces no es fácil, sobre todo para mantenerlo crónicamente, ¿sí? Entonces, eso lo tienen que considerar una estrategia terapéutica y tienen que considerarlo con suma importancia en las medidas no farmacológicas, porque son claves, ¿sí? Sin embargo, Angie, si el tipo está en la guardia con una crisis hipertensiva, ¿sí?, vos no vas, ¿sí?, a decirle, señor, ¿sí?, a partir de mañana va a comer menos. Nada, vos vas, el objetivo y la estrategia que utilice va a depender de la situación clínica. Siempre se empieza, si la situación lo permite, con medidas higiénico-dietéticas. Ahora, si vos sabés, porque vos ya vas, o sea, uno juega con cierta incertidumbre y con ciertos pronósticos, ¿sí?, juega a adivinar, ¿sí? Si vos sabés que es muy difícil la adherencia terapéutica a la dieta, es muy difícil que el paciente baje de peso, ¿sí?, es muy difícil que el paciente haga actividad física, modifique los hábitos, seguramente lo haga, pero es muy difícil a veces, ¿sí? Entonces, quizás uno, si tiene mucho riesgo cardiovascular, si tiene un daño de órgano blanco incipiente, no espera y lo trata. Lo mismo si tiene cifras tensionales muy altas, ¿sí?, por ejemplo, tiene 190, 100 de TA, y vos sabés que con 2,5 de enalapril y con dieta quizás no sea suficiente, entonces no sé si vas a plantear de entrada 2 fármacos, pero sí le vas a dar un fármaco y lo vas a ir viendo, y si al mes no lograste, ¿sí?, controlar la presión, le vas a meter otro fármaco y no vas a ser tan tolerante. O directamente empezás con 2. ¿Sí? Entonces depende mucho del paciente que tengas adelante. ¿Sí? Recuerden, las guías, no hay guías para cada situación clínica, las guías a ustedes les sugieren las situaciones más frecuentes, y ustedes como clínicos y como médicos y como personas pensantes van a estar por encima de toda evidencia, ¿sí? Por encima de toda evidencia. Entonces, van a tener que adaptar los conocimientos que tienen y la evidencia al paciente que tienen enfrente, que seguro no va a estar descrito prácticamente ni en los libros seguro que no, y mucho menos y quizás sí, con algún reporte de caso en la evidencia, pero el paciente que tienen al frente es particular y lo tienen que adaptar. Porque si ustedes tienen un paciente recontra raro, único en el mundo, y tienen un tratamiento específico para ese, y el paciente no lo puede comprar, sí, le van a tener que meter el tratamiento convencional. Entonces, siempre ustedes tienen que adaptar todo el tratamiento al paciente que tienen al frente, ¿sí? Y siempre el juicio clínico, ¿sí?, consensuado obviamente con el paciente,
el juicio clínico implica el consenso, en parte del consenso con el paciente, tiene que adaptarse y está por encima de cualquier evidencia y de cualquier guía. Bueno, acá tienen uno de las evaluaciones de órgano de blanco. ¿Qué ven? Arterias. ¿Signo de Gunn? ¿Qué? No me acuerdo el nombre. Era cuando una arteria como se cruzaba con una vena y era como una cruz en el fondo de ojo. No me acuerdo cómo se llama, pero... Eran los cruces arteriovenosos Muy donde Eso, bien, muy bien. sí, Era la como eso. una cruz. Por eso era el signo de Vamos. cruz. Sí, no me hagan sentir mal. No, ¿Qué signos nadie se te hace acuerdan de esas sentir mal. cosas? ¿Qué signo, Vicky? El signo de Gunn, con 2 Ns. Signo de Gunn. Sí, era como dijo Kevo, que es creo que era la arteria que comprimía a la vena. Ahí está. Estoy quedando ciego, no veo. Ahí está. Ah, Ahí está. ¿Sí? Lo que ven ahí, lo finito es la arteria y lo grueso es la vena. ¿Sí? Cuando pasa la arteria, arrastra un poquito la vena y la colapsa. ¿Sí? Eso habla de que la arteria es rígida. Sí, la arteria es rígida. Eso es un cruce arteriovenoso. Normalmente hay cruces arteriovenosos, pero este es un cruce arteriovenoso patológico. Es una retinopatía hipertensiva grado 2. El 3 y el 4 ya implicaban exudados y hemorragia. Y edema de papila algunos. ¿Sí? Esto ya tiene daño órgano blanco. ¿Sí? Siguiendo, a ver que me quedó mal, perdón. Vamos a... Y ahora los quiero ver. Ay, va a mandar el electro. Vamos a mandar el electro. Nada, para recordar, si no, no tiene sentido, si no se olvidan y no integran. Y todo esto, por más que parezca clínica, determina la terapéutica. ¿Sí? Vamos a hacerlo, ¿sí? Dale, alguien que se anime a decir que Clara hipertrofia de ventrículo izquierdo. Es ¿Por decir, qué? sí, pero ¿por qué? en B1, B2 y B3. Ay, ¿cómo era? Al estar negativo, quería decir como El índice que de la fuerza era para socorro, atrás. Sí. Muy negativo acá, ¿sí? Y muy positivo acá. El vector mira mucho para la izquierda. El vector mira todo para la izquierda, entonces las derivaciones que estén a la izquierda, ¿sí? D2 a BL, ¿sí? Y B5 y B6, también B7 y B8, ¿sí? Van a tener un componente predominantemente positivo, mientras que las que miren de la derecha, ¿sí? ABR, ¿sí? B1, B2, ¿sí? Van a ser predominantemente negativos, ¿sí? El Sokolov se basa en eso. Si ustedes miran, B1 tiene un componente negativo sumamente profundo, lo mismo que B2 y B3. ¿Sí? Cuando miran B5 y B6 predomina lo positivo. ¿Sí? Si ustedes van a mirar a BL es muy positivo. ¿Se acuerdan que había un índice donde si una BL es mayor a 10 les hablaba de hipertrofia ventricular, además del Sokolov? ¿Sí? Y donde está BR, bueno, BR justo da isobifásico, pero básicamente eso es lo que ven, tiene hipertrofia ventricular el muñeco. ¿Sí? Cuando miran la radiografía, ¿sí? ¿Qué ven? A ver, ¿quién lo habló? Tere habló. Tommy. Sí. Porque no ¿Ves se me algo? actualiza la... No veo, ahí veo la radiografía. ¿Ves algo que te llame la atención? La silueta del lado izquierdo no me parece muy... Bien, está La perfecto, silueta ¿no? del lado izquierdo no me parece muy agrandada, la verdad. Exactamente, está Me normal. parece conservada. Perfecto. Puede que haya distribución un poco... Sí. Puede que haya distribución del flujo. Lo veo como clarito ahí los cilios Está pulmonares. clara la placa en general. Sí, está clara la placa en general. Ah. ¿Sí? ¿Por qué podría no tener aumento del tamaño de la silueta izquierda?
Porque no está dilatado. No sé, porque me sé con el electro que acabamos de ver. Bueno. Puede ser que cuando es claro. por sobrecarga de Claro, porque es presión, hipertrofia concéntrica, ¿no? claro, es concéntrico y no se dilata. Claro, no lo ves dilatado, lo ves Igual dilatado. después se dilata, ¿o no? A la larga, primero hace concéntrica, la hipertrofia patológica concéntrica es una situación de isquemia relativa, y a la larga ese remodelamiento miocárdico, que es una mala adaptación, va generando dilatación. Entonces, si a Antonio lo dejan como está, ¿sí? Probablemente más adelante se dilate y haga una insuficiencia cardíaca, ¿sí? de novo, descompensada por una miocardiopatía dilatada secundaria de hipertensión. Pero sí, la placa es normal. Perdón, no. ¿Cómo? No, que empieza entonces como una falla diastólica y después va a una falla sistólica. Sí. Eso es el corazón ahora vamos a ver, tiene signo de hipertensión en el electro, tiene una placa normal, y cuando le hacen el ecocardio tiene un bife chorizo directamente de ventrículo. Este es el ventrículo izquierdo, sí, está recontra gordo, ¿sí? Entonces tiene hipertrofia, y si ustedes funcionalmente, ese corazón va a funcionar con presiones mayores, porque tiene, en lugar de distender un ventrículo normal, ¿sí? Tiene que estirar, ¿sí? Un ventrículo que es mucho más grueso, entonces tiene menos distensibilidad, tiene una disfunción diastólica, ¿sí? Inicialmente, va a manejar presiones mayores, ¿sí? Entonces, es la primera vez que entiendo una ecografía tan Este es un corte de 2 cámaras, ¿sí? Vos lo que tenés, a ver, ¿sí? Esto es de 2 cámaras, ¿sí? Lo que tenés acá es el ventrículo derecho, ¿sí? Y acá lo que ves ahí, ¿sí? Todo esto es la pared del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Acá tenés los músculos papilares y demás, y acá es la cavidad, ¿sí? Después de otro corte que ves 4 cámaras y eso, pero acá para ver el espesor parietal le hacen un corte de 2 cámaras. Bueno, entonces, eso que parecía tan lógico, que habíamos dicho síndrome hipertensivo, una hipertensión, sí, los diferenciales fue cambiando, y hoy el diagnóstico presuntivo es una hipertensión primaria, ¿sí? Una hipertensión esencial con daño de órgano blanco. Es totalmente distinto a decir hipertensión aislada, ¿sí? Entonces, frente a esto, ustedes van a plantear objetivos terapéuticos, van a usar estrategias terapéuticas no farmacológicas y farmacológicas, y van a hacer un monitoreo. Con respecto a los objetivos terapéuticos, en agudo, cuando usted lo tiene en el consultorio, ¿qué hacen? Disminuir la tensión. Con 156/79, asintomático. ¿Le podés dar un diurético? ¿Necesitan hacer algo en agudo? Una cosa es la crisis hipertensiva, ¿sí? Y otra cosa es la hipertensión crónica. Antonio tiene esa presión, ¿sí? La típica. Asintomático, por eso no vino un control en sí. Sí, vino un control. Entonces, como que en ese momento hay que darle algo a él, me parece. No necesariamente, no. O explicarle y pedirle los estudios complementarios. Claro, o sea, a corto plazo, en este paciente particular no van a hacer nada. Otra situación, nada con respecto a la cifra de tensión, digo, ¿sí? En otra situación, si tienen una emergencia, una urgencia hipertensiva y están en la guardia, ahí sí van a tratar de bajarle rápidamente la presión, ¿sí? Dependiendo de lo que tenga, ¿sí? Pero en agudo, en esta situación, ¿sí? Quizás no necesiten iniciar un tratamiento farmacológico. No quiere decir que no lo hagan. ¿Sí? Y a largo plazo, ¿qué les va a interesar en Antonio? ¿Qué objetivos tendrían? Mejorar la dislipemia, que habíamos dicho que era un factor de riesgo. Bueno. Obviamente corregir todo lo que sea presión arterial, pero viendo también los otros factores de riesgo que tiene, que pueden llegar a generar más compromiso de órgano blanco. Bien. Bueno, y yo te digo, y yo soy Antonio, voy a decir, bueno, Antonio, vamos a bajar el LDL a menos de 110, a menos de 100. Ajá. Bien. Vamos a lograr presiones menor a 130, 80. Ajá. ¿Qué puso Vicky? ¿Sí? ¿Qué puso? No sé. Tiene que cambiar el estilo de vida. Claro, por eso, sí, le explicás todo
todo esto No, que tiene. O sí, sea, pero no es le solo vas a hacer explicarlo. enfoque en todas esas medidas, en las medidas higiénico-dietéticas que decías, le vas a decir que cambie el estilo de vida y todo, Pero pero no, si no, no, no es lo que le estamos, yo quiero que entiendan que no es solamente lo que le estamos diciendo al paciente, porque esto de plantear objetivos, ¿sí? Para ustedes va a representar que ustedes se planteen algo e ir a buscar evidencia. Y acá hay una disociación que a veces van a encontrar y es importante que lo sepan que existe, ¿sí? Para no engañarse ustedes y no hacer mal las cosas, ¿sí? No todo descenso de la presión arterial, ¿sí? O no todo descenso de una variable fisiológica va asociada a una eficacia clínica. Entonces, a ustedes no solamente les va a importar, ¿sí?, bajar la presión arterial, ¿sí?, controlar la dislipemia, ¿sí?, sino también disminuir la morbimortalidad. Tiene que ser un objetivo de ustedes disminuir la morbimortalidad, ¿sí?, disminuir los eventos cardiovasculares, esto es stroke, esto es infarto, esto es cardiopatía isquémica crónica, ¿sí? Entonces, van a tener que tener como objetivo eso, la morbimortalidad, ¿sí?, la mortalidad, ¿sí?, los eventos cardiovasculares. Esto es sumamente importante, son los objetivos terapéuticos generales, por decirlo de alguna forma. Todo lo otro que ustedes plantearon, ¿sí?, control de la TA, ¿sí?, bajar el colesterol, ¿sí?, y todo lo que plantearon son objetivos operativos. ¿Para qué son esos objetivos operativos? Para lograr los objetivos principales que ustedes tienen. Ustedes saben y está demostrado que en un paciente hipertenso lograr el descenso de presión se traduce en que baja la morbimortalidad. El paciente tiene menos eventos cardiovasculares, se muere menos, se infarta menos, hace menos ACV. A ustedes les interesa bajar la presión arterial, no porque sí, sino porque logran el objetivo que se habían planteado, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si bajar la presión no modificaría el perfil de riesgo cardiovascular, que tenga 200 de presión, no me interesa. A ustedes lo que les interesa realmente es generar un beneficio al paciente, ¿sí?, que se muera menos, que se infarte menos, que tenga menos secuelas neurológicas por los ACV. Entonces, está demostrado que bajando la presión, controlando el perfil lipídico, controlando la intolerancia o la insulinoresistencia, ¿sí?, que tenga una vida activa, que baje de peso, todo eso repercute positivamente en la morbimortalidad y los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, como es difícil, ¿sí?, medir, y una de las cosas que vamos a hacer cuando tratamos es medir la respuesta terapéutica, una de las cosas que es difícil medir es la morbimortalidad, porque es a futuro, ¿sí? Entonces, como no lo podemos medir, buscamos variables subrogadas, que esté demostrado que midiendo eso, nosotros tenemos un panorama de la morbimortalidad. Entonces, nosotros cuando ponemos un tratamiento antihipertensivo, si logramos bajar la presión de 180 a 150, ¿sí?, no tenemos la certeza de cuándo se va a morir o cuánto se va a morir el tipo, que se puede morir una sola vez, ¿no? Una persona no se puede morir dos o tres veces de cada 10, ¿no? Poblacionalmente sabemos que bajando la presión, ¿sí?, el paciente o los pacientes se van a morir menos y van a tener menos complicaciones, ¿sí? Entonces, nuestras variables operativas y que vamos a monitorear van a ser la presión, el nivel de colesterol, el nivel de glucemia, ¿sí?, el perímetro abdominal, la cantidad de actividad física que haga, pero nuestros objetivos reales son la morbimortalidad y el riesgo cardiovascular. Y obviamente la calidad de vida del paciente. Entonces, a largo plazo, reducir el riesgo cardiovascular, reducir la mortalidad y evitar efectos adversos. Y por otro lado, ¿sí?, las variables operativas son todas las que mencionaron. Acá puse 2, el control de la TA y el descenso de peso, además de la dislipemia, la insulinoresistencia y demás. Siempre que plantean objetivos terapéuticos, ¿sí?, y objetivos operativos, van a plantear estrategias no farmacológicas y farmacológicas para lograrlos. Dentro de lo no farmacológico, lo saben, dieta, actividad física, descenso de peso y no agregar factores de riesgo cardiovascular, ¿sí?, el tabaquismo principalmente. Todo esto, ¿sí?, todo esto, salvo situaciones particulares, son estrategias relativamente accesibles a todos, ¿sí? Casi no tienen efecto adverso. Si usted le dice a un paciente de 60 años, señor, haga 5 clases de CrossFit por día, seguramente va a tener efectos adversos esa terapéutica,
¿sí? Y no van a ser deseados. Entonces, sin embargo, gran parte de estas medidas se pueden aplicar siempre, son relativamente accesibles en lo económico, ¿sí? No tienen efectos adversos, y por otro lado el beneficio que generan, ¿sí? es múltiple y no solamente influye sobre la presión, sino que van a influir sobre todos los factores de riesgo cardiovascular en general y también en la calidad de vida del paciente. Un tipo que hace ejercicio, que sale 3 veces a la semana a caminar, ¿sí? Seguramente tiene un disfrute y tiene una sensación, una percepción de calidad de vida, ¿sí? Y de felicidad mayor que una persona que está encerrado y que no sale y que es sedentario. ¿Sí? Esto está demostrado. Entonces, los beneficios de las medidas higiénico-dietéticas son múltiples, ¿sí? Por lo cual siempre tiene que ser la base de todo tratamiento, siempre que se pueda que instaure, ¿sí? Y no solamente uno lo dice así porque suena lindo, ¿sí? Sino que está demostrado, por ejemplo, en todos los consensos de hipertensión, si ustedes comparan, ¿sí? La eficacia del descenso de peso comparado con un fármaco, si el tipo baja 5 kilos, ¿sí? Más o menos la eficacia en milímetros de mercurio que desciende, ¿sí? Es similar a la que logra un fármaco, más o menos 10 milímetros de mercurio, entre 5 y 10 kilos de descenso de peso, que mucho, ¿sí? Pero ¿sí? Se pueden bajar, logra bajar la presión más o menos 10 milímetros de mercurio, 10-15 milímetros de mercurio. La actividad física regular un poquito menos, pero sepan que la eficacia clínica es similar a la de un grupo farmacológico. Entonces es importante tenerlo presente. Con respecto a las estrategias farmacológicas, ¿sí? Tienen múltiples tratamientos, ¿sí? Los que más van a utilizar van a ser los IECA y los antagonistas de receptores de angiotensina, los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos y los diuréticos tiazídicos en dosis bajas. Esto es hidroclorotiazida en dosis de 12,5, como mucho 25 miligramos. Esto es importante mencionarlo porque las tiazidas con dosis mayores a esas no mejoran el efecto antihipertensivo y sí aumenta mucho el perfil de riesgo, principalmente a expensas de hiponatremia y de hipocalemia, ¿sí? Entonces no aumenta la eficacia y sí empeora la seguridad. ¿Qué estrategia farmacológica utilizarían? ¿Sí? Primero, en este paciente, ¿qué objetivo terapéutico de tensión se plantean? Y teniendo antecedentes y un perfil lipídico alto, sí, relativamente alto, yo querría que esté por debajo de 130. Acordate además que tiene hipertrofia ventricular, tiene cruces arteriovenosos patológicos y tiene, lo dijimos, tenía proteinuria. Está en 160, o sea, no habíamos dicho que tipo las drogas lo bajan alrededor de 10 y si baja de peso otros 10 más, ponele, o sea, no te podría llegar hasta 140, sería algo como más, no sé, posible. Sí, pero vos lo dejás en 140, Antonio, y va a seguir haciendo daño a órgano blanco y progresión de su insuficiencia, de su injuria renal, porque ya tiene proteinuria. Y Por está debajo de demostrado que 120 no hay daño de órgano blanco, o no se registra daño de órgano blanco. Por eso bueno, más dije allá, 130, tipo por debajo de 130. bueno, por eso, entonces yo quiero jugar con esto, más allá del valor preciso, yo quiero jugar con esto porque el objetivo terapéutico de TA va a depender del daño de órgano blanco. Si este paciente no tuviese ningún daño de órgano blanco, ¿sí? Yo le puedo hacer medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Esperarlo 2-3 meses y ver cómo está. Este paciente tiene daño de órgano blanco y me conformo con presiones menores a 140-90. ¿Sí? En este paciente que ya tiene, ahí se tiene que ir. Chao, Vic. Después les paso el video. ¿Cómo es? En este paciente que tiene daño de órgano blanco, uno va a empezar con un fármaco, además de las medidas higiénico-dietéticas, y a su vez el objetivo va a ser más estricto y por lo menos va a esperar que sea menor a 130-80, incluso en algunos casos van a leer que plantean, sobre todo cuando hay alteraciones de la función renal, de la función excretora, ¿sí? Valores menores a 120-80. ¿Sí? Entonces, el objetivo terapéutico de tensión depende del paciente que tengan al frente. ¿Sí?
Bien, ¿qué otra cosa, qué objetivo terapéutico? Los objetivos terapéuticos que van a plantear en hipertensión no solamente son de hipertensión, sino que van también de la mano, ¿sí?, con la dislipemia, van a ir de la mano con el peso, con el índice, con el perímetro de cintura y demás. Entonces, esos también se convierten en objetivos terapéuticos en el manejo de este paciente. Y ahora, dentro de las estrategias farmacológicas, dijimos no farmacológicas, farmacológicas, ¿con qué fármaco empezarían? Las guías, hoy en día, las guías, o lo que han leído, ¿qué les dice? ¿Qué es mejor empezar con qué? En cualquier paciente, les pregunto, no en Antonio. ¿Es mejor, qué grupo es mejor para controlar la presión? Y un IECA o ARA2, o un beta bloqueante. ¿Están todos de Bueno, acuerdo los con eso? 4 en realidad son No, los beta los fármacos. bloqueantes yo había leído como que no era primera línea en hipertensión sola. Si era con hipertensión con insuficiencia o con arritmias o con isquemia miocárdica, pero hipertensión sola, no. Ajá. Bueno, a ver, ¿alguna otra opinión? Angie dijo primero que eran mejor los IECA y después se autocorrigió, ¿sí? Y dijo No, que... igual prefiero los IECA antes que los beta Sí, bloqueantes. para mí IECA y ARA2, porque aparte inhiben el remodelado cardíaco. Está bien. Yo les estoy preguntando, ustedes están haciendo consideraciones específicas, yo les estoy preguntando en general, ¿sí? ¿Cuál es el mejor grupo, el grupo que tiene mejor eficacia para bajar la presión solamente? No les pregunto mortalidad, para bajar la presión. Los diuréticos de ASA para bajar solo la presión. Para mí. Sí, creo que diuréticos va también. No sé Bloqueantes si de cálcicos ASA, porque son muy también. violentos, pero- Ya, los bloqueantes cálcicos generan vasodilatación, por ahí te bajan la presión al toque y no tienen que esperar a que se inhiba la reabsorción de sodio como los diuréticos. O sea, puede ser que los bloqueantes cálcicos sean más rápidos, digamos. En realidad, ¿sí? Está bien todo lo que dijeron, ¿sí? En realidad, desde el punto de vista de solo la presión, más o menos todos los grupos bajan lo mismo, alrededor de 10 milímetros de mercurio, en dosis plena, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de presión no habría diferencia en la eficacia clínica. Ahora bien, si uno habla de un paciente particular como este, con daño de órgano blanco, con proteinuria, con hipertrofia ventricular izquierda, quizás no sean los mismos todos los grupos. Y quizás ahí yo me incline fisiopatológicamente y por evidencia hacia algún grupo. En este paciente, ¿sí?, que tiene hipertensión esencial, ¿sí?, un grado leve, con daño de órgano blanco, hipertrofia ventricular izquierda y retinopatía y proteinuria, ¿qué utilizarían? ¿Empezarían con un bloqueante cálcico? No, en este No, sí con IECA. IECA. En este sí Claro. con ¿Por qué un IECA. IECA? Y si tiene, o sea, si puede pagar un ARA2, mejor un ARA2, por los efectos adversos. Ujú. Bueno, pero ¿por qué bloquearían el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Una, porque disminuye la proteinuria, por el mecanismo que vos habías dicho. También lo de la remodelación cardíaca. ¿Qué otra cosa demostraron? Todo esto que estás diciendo es fisiopatológicamente y es válido, pero ¿qué otra cosa? ¿Qué le importa? Antonio te va a decir, a mí qué carajo me importa tener el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a mí me importa qué. Y que reduzca su la mortalidad. mortalidad. Claro, Antonio, si fuese posible, ¿sí? A mí me importa morirme menos, a mí me importa saber que voy a tener menos riesgo cardiovascular, que voy a tener menos infarto para disfrutar de mis nietos, o que voy a tener menos ACV para poder caminar por la playa bien y no en silla de ruedas, ¿sí? Eso es lo que le importa. Entonces ustedes cuando busquen evidencia, ¿sí?, no solamente tienen que ir a variables fisiopatológicas, ¿sí?, o fisiológicas, sino que tienen que buscar evidencia para lo que les importa. Y los IECA, ¿sí?, y esto lo saben de cardio, ¿sí?, demostraron que en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque él tiene una insuficiencia cardíaca, tiene función normal, pero tiene estructuralmente su corazón no es normal, entonces tiene los estadios iniciales de insuficiencia cardíaca, con disfunción diastólica. Entonces, los IECA, los beta bloqueantes, ¿sí?, modifican significativamente la morbimortalidad y la progresión de enfermedad en pacientes con insuficiencia cardíaca a estadios tempranos, ¿sí?, que son los que tienen función normal, que están asintomáticos, pero que tienen compromiso estructural, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?,
también está demostrado que los IECA y los ARA2 disminuyen la proteinuria y en pacientes con nefropatía diabética o nefropatía hipertensiva, y por otro lado se ha demostrado que al bajar la proteinuria se evita la progresión de la insuficiencia renal. Entonces, yo con el IECA logro controlar la TA, ataco fisiopatológicamente y con evidencia demostrada clínica la insuficiencia cardíaca y la hipertrofia ventricular que tiene, y por otro lado lograría controlar, ¿sí?, la proteinuria que tiene. ¿Sí? Obviamente que a este paciente también le voy a indicar la dieta y todas las medidas no farmacológicas que dijimos. Entonces, más allá del tratamiento que elijan, si yo lo que quiero que entiendan es lo que dijimos. Fíjense en que ustedes pasaron de hablar de hipertensión solamente a adaptar, ¿sí?, meticulosamente un tratamiento a un paciente particular y a los hallazgos que encontraron en un paciente. Entonces, todos los fármacos bajan la presión más o menos igual, sin embargo, todos los fármacos no son igualmente de buenos para un paciente particular, ¿sí? Porque mis objetivos en un paciente particular son distintos, ¿sí? Cuando ustedes inician un tratamiento, van a monitorear la respuesta. ¿Qué es lo que van a monitorear en este caso? La tensión arterial. Bien. Sí, van a ir haciendo un treat to target, o sea, un tratamiento dirigido al objetivo para presión. Antonio ya tiene daño órgano blanco, van a empezar en la primera consulta, ¿sí?, van a empezar con dieta y seguramente empiecen con una dosis de IECA, ¿sí?, 5 miligramos cada 12, ¿sí?, 10 miligramos día, ¿sí?, de enalapril, por ejemplo. Entonces van a hacer un monitoreo de respuesta. Si al mes el paciente sigue teniendo cifras que están por encima de 130, 80, que es el objetivo de ustedes inicialmente, le van a aumentar la dosis. O bien, si no, sabiendo que, lo que habíamos dicho, que más o menos bajan 10 milímetros de mercurio, quizás lo que hagan es combinar mecanismos de fisiopatológicos. Combinan un IECA con una dosis baja de tiazida, o un IECA con un bloqueante, con un beta bloqueante. ¿Sí? Pero entonces, ustedes van a ir monitoreando la eficacia, en este caso lo que les interesa, que es la TA, y si no alcanzan los objetivos, no se quedan ahí, le dan más tiempo, sino que aumentan dosis o combinan fármacos. ¿Sí? Bien, ¿y qué reacciones adversas, por ejemplo, de los IECA conocen? Las más frecuentes y las más graves. El angioedema. Bueno, el angioedema es uno de los más graves, ¿sí?, que es una de las reacciones adversas de los IECA, ¿sí? ¿Y qué otro efecto adverso frecuente tienen? Hipercalemia. Bueno, la hipercalemia pueden tenerlo y lo tienen que monitorear. Bien, ahí está. El otro efecto frecuente, que parece una boludez, pero que es molesto, ¿sí?, es la tos seca. Los IECA, al inhibir la enzima convertidora, lo que hace es también degrada las bradiquininas y demás, que se acumulan a nivel del pulmón, y por los receptores J, no está Vicky Majul, pero por los receptores J, sí se genera tos, una tos seca, ¿sí?, molesta mucho al paciente, tos irritativa, ¿sí? Entonces, si el paciente empezó con IECA, y después empieza con tos, una tos molesta, persistente, que molesta al paciente, ustedes tendrán que descartar otras causas de tos, pero una alternativa es ¿cuál? Cambiarlo a ARA2. Bien, hacer el switcheo de IECA a ARA2, ¿sí? Y recuerden esto, que además del monitoreo de la eficacia clínica, también van a monitorear efectos adversos, como dijimos, y van a ir haciendo laboratorios. Y dentro de los laboratorios lo que les va a interesar es ver el potasio, porque en determinados pacientes, ¿sí?, sobre todo cuando combinan fármacos, ¿sí?, puede aparecer un efecto adverso que puede ser mortal, que es la alteración del potasio. Los IECA disminuyen, ¿sí?, la excreción, finalmente la excreción de potasio, y por eso generan hipercalemia, o tienden a generar hipercalemia, sobre todo en combinación con ahorradores de potasio, o con AINES, o con beta bloqueantes, o con un paciente que ya tenga patología renal previa. ¿Sí? Entonces, este es el monitoreo que van a hacer. Bueno, entonces, fíjense, así me cargan, como una patología simple y frecuente como la hipertensión, que no es nada simple, ¿sí? El enfoque terapéutico, que ustedes lo podrían plantear como algo sencillo, lo terminan desglosando, y cómo la clínica y lo que ustedes encuentren en el examen físico, en los complementarios que piden y demás, les va a cambiar completamente la terapéutica, de decir,
me da lo mismo cualquier fármaco a decir, no, este paciente tiene que recibir un IECA, y si con IECA o ARA2 no anda, quizás agrega ¿Cuál sería el segundo fármaco que utilizarían en este paciente? ¿O qué otro fármaco le pondrían? Yo se lo pondría a los dos de entrada. ¿Beta bloqueante? Bien, exactamente. El otro grupo que en los pacientes con cardiopatía estructural, ¿sí? Demostró disminuir la morbimortalidad son los beta bloqueantes y la progresión de la insuficiencia cardíaca. Entonces yo a este paciente seguro le pondría un IECA o un ARA2, ¿sí? Y si no logro rápidamente, me vería tentado, ¿sí?, a ponerle directamente una dosis baja de bisoprolol, ¿sí?, o cualquier beta bloqueante que estén familiarizados, y al momento que no responde solo con el IECA, sí le meto un beta 2 seguro, ¿sí? ¿Y qué otra estrategia podrían tener además? Diego, eso es porque él tiene hipertrofia ventricular o el beta bloqueante. Si no, quizás sería un bloqueante cálcico o un antiacida antes que el beta bloqueante. Sí. Si él no tuviese hipertrofia ventricular y no lo logro controlar solamente con el IECA, sí podría utilizar cualquiera de los otros, ¿sí? Claro. Un bloqueante cálcico, lodipina, ¿sí? Una hidroclorotiazida en dosis de 12,5. A mí no me gusta usar más de 12,5 porque, sobre todo en pacientes añosos, cuando queda piñón la hidrocloro, después llega en verano deshidratado y con 100 de sodio y 1 de potasio. Entonces no me gusta utilizar dosis mayores a 12,5. ¿Sí? Y por otro lado, todos estos pacientes, ¿sí?, muchos de estos pacientes van a tener, como dijimos, un riesgo aumentado. Entonces hay otro grupo que no actúa sobre la presión, pero que demostró disminuir la morbimortalidad en pacientes con riesgo, ¿sí?, sobre todo cuando tienen cardiopatía isquémica, que cuál es, y que probablemente lo vayan a considerar para prevención primaria de los eventos cardiovasculares. ¿Aspirina? Claro. Sí, pero en este caso también... entonces... En este caso no, pues no es tanto el compromiso que tiene, y toda la aspirina en dosis antiagregante, 70 a 100 miligramos, por más que sea dosis baja, tiene riesgo de sangrado digestivo independientemente. Entonces, si el paciente tiene un claro riesgo cardiovascular, es un paciente de alto riesgo, diabético y demás, seguramente vaya a recibir aspirina para prevención primaria de eventos cardiovasculares, pero en Antonio le vamos a dar un changüí y vamos a ver si con dieta y 10 miligramos día de enalapril logra controlar, ¿sí?, la presión y logra evitar que progrese la insuficiencia renal y la cardiopatía que tiene, ¿sí? Ahí vi que puso algo. Sí, es cierto lo que dijo Vicky. A mí también en fármaco me lo dijeron, que ya no Sí. se usa el ácido acetilsalicílico como prevención secundaria, porque creo que se había comprobado justo que no tenía prevención efecto. primaria. Antes, todo paciente con hipertensión, todo paciente con riesgo cardiovascular, le metían dosis bajas de aspirina. A partir de varios estudios recientes, ¿no? Hace 2, 3 años, no mucho más, ¿sí?, se demostró que aumenta el riesgo de sangrado, ¿sí?, y en realidad no tienen tanto beneficio. Entonces, sí se va a usar principalmente para prevención secundaria, ¿sí?, y en pacientes con mucho riesgo cardiovascular sí se va a utilizar, pero no es como antes que a todo paciente con hipertensión o con riesgo cardiovascular elevado, ustedes le metían aspirina como si fuesen, no sé, rocklets, y el paciente iba a disminuir el riesgo cardiovascular y no iba a tener riesgo de sangrado. Eso es cierto lo que dicen, eso cambió hace 2 o 3 años, ya le digo, y por eso les decía que a Antonio no le íbamos a poner aspirina, pero no todo paciente con riesgo cardiovascular aumentado le ponen aspirina, sí para prevención secundaria, no hay dudas, y para pacientes con riesgo muy alto, sí, diabetes con mucha injuria, con mucho daño de órgano blanco y eso, puede ser que la utilicen. Pero eso es cierto que cambió en el último tiempo. Bueno, si tiene alguna pregunta, si no ya cortamos acá. No. Bueno, un gusto, como siempre. Bueno, El muchas gusto es gracias. nuestro. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias, Diego. Chao. Chao. Cuídense Chau, chau. y descansen. Dale. Dale, vos Chau, chau. también. Dale. Nos Buen vemos. fin de.